Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 FIC. Y les traigo este FIC de Demon Slayer. Un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el FIC como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del FIC en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Chapter 1. Reencarnación. Estoy jodido. Estoy tan jodido. Estoy tan jodido. ¿Cuántas veces tengo que decirte, Seiji, que no digas palabrotas? Me dijo una voz desde un lado mientras yo seguía mirando al techo, tumbado sobre mi cama como un cadáver, pensando en lo jodido que estaba. Mi cabeza giró sin vida hacia un lado para mirar a la persona que acababa de reprenderme. Estaba sentado en el suelo con una rodilla a la altura del pecho. Había una mesita enfrente con diferentes platos japoneses y él comía un tazón de arroz con palillos. Vestía un traje tradicional japonés negro y tenía numerosas cicatrices en el rostro que delatan la violencia que había presenciado. Pero debajo de ellas se escondía un rostro joven que no debía de tener más de 20 años. Ven a comer antes de que se enfríe, me dijo mientras se metía terrones de arroz en la boca. Ni siquiera se molestó en mirarme. Tenía los ojos cerrados mientras disfrutaba de su comida. Claro, estaría disfrutando de su comida tranquilamente, porque a diferencia de mí, no estaba completamente jodido. Espera, eso no es del todo correcto. Estaba igual de jodido que yo, pero a diferencia de mí, ignoraba por completo lo que le deparaba el futuro. Quizás te preguntes por qué estaba en tan serios problemas e incluso estaba pensando en suicidarme ahora mismo. La respuesta era simple. Era el año 1910 y, de alguna manera, yo estaba viviendo en un pueblo rural de Japón. Y si no era ya obvio, de alguna manera había viajado exactamente 110 años atrás en el pasado. ¿Cómo pasó? No lo sé. Lo último que recuerdo fue enviarle una carta de permiso al director, fingiendo estar enfermo para poder faltar a la escuela ese día. No morí, no me atropelló un camión ni caí en una madriguera de conejo como Alicia. Un momento estaba allí y al siguiente, me encontraba aquí. No había ninguna pista, ninguna advertencia y, definitivamente, ninguna lógica. De hecho, ayer me encontré en esta situación, pero con la esperanza de que fuera un sueño, dormí. Pero al día siguiente, seguía en la misma situación, atrapado en el cuerpo de un niño en una época conocida como la peor. Para las personas que no están muy versadas en historia, déjenme contarles algunos de los eventos futuros que me esperan. Una persona que vivió en Japón a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, el gran terremoto de Kanto que mató a alrededor de 150.000 personas, la Segunda Guerra Mundial que fue conocida como la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad con 85 millones de bajas y 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Sí, qué futuro tan extraordinario me espera. ¿Mencioné también que Hitler llegaría al poder pronto? Fantástico. Estoy muy jodido. ¿Vas a quedarte ahí tirado todo el día como un pez muerto? Si no vienes, me comeré tu parte, dijo el joven después de un rato. Seguí tumbado en el suelo unos segundos más antes de incorporarme. Miré al hombre que recordaba ser Kenshi, mi hermano mayor. Desde que regresé a esta época ayer, poco a poco he ido recuperando los recuerdos de este cuerpo de 4 años que heredé. Éramos 7 miembros en total en nuestra familia, pero todos estaban fuera trabajando ese día, excepto mi hermano y yo. Pensaron que estaba enferma porque ayer me negué a portarme bien y dormí todo el día. Así que obligaron a mi hermano a quedarse en casa para cuidarme. Como era la más joven de la familia, me mimaron bastante. No tengo hambre, puedes tomarlo, dije, y mi hermano simplemente se encogió de hombros. Como quieras. Me levanté y salí de la habitación para deambular sin rumbo mientras ordenaba mis pensamientos y procesaba la situación. Todo seguía sintiéndome irreal. Salí al patio y una brisa agradable me alivió el ánimo. Las hojas de los árboles se mecían con un sonido refrescante y el aire, aún puro y sin contaminación, me llenó los pulmones. El sol estaba alto en el cielo y su suave calidez me acariciaba la piel. La vegetación parecía reflejar esta calidez, vidriada como el jade. Era un hermoso día de verano, y el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos hicieron que pareciera un sueño. Nací sordo en mi vida anterior. Así que esta fue la primera vez que oí cosas. De no ser por los recuerdos que iba adquiriendo poco a poco, me habría costado más adaptarme. Así que escuché atentamente los diferentes sonidos del mundo y la melodiosa música de la naturaleza quieta. Pensé. Quizás no todo era tan malo.
No tenía familia en casa, ya que mi madre se fugó con un chico cuando tenía 10 años y mi padre falleció por alcoholismo al año siguiente. No tenía hermanos de verdad, pues fui un accidente que mis padres no permitieron que ocurriera 2 veces, y he estado pasando de pariente en pariente como si fuera una tarea pesada. Mi vida social no era buena por ser sorda. Tampoco podía permitirme audífonos, así que permanecí completamente sorda durante los 13 años que viví. En cambio, tuve que adaptarme a leer los labios de las personas para la comunicación más básica. También sufrí acoso escolar porque me enviaron a una escuela pública donde iban todos los pobres y los marginados de la sociedad y estaban más que felices de acosar a los niños más desafortunados que ellos. De hecho, le di una patada a uno de ellos en la espinilla hace poco y estaba tratando de faltar a la escuela por miedo a que se vengaran antes de que todo sucediera y yo viajara al pasado. Así que no había mucho que extrañar de mi otra vida. Así que, aunque nací en una época muy mala, quizás esta podría ser una gran oportunidad para empezar de cero. Ahora tenía una familia de verdad y, a juzgar por mis recuerdos, todos eran personas maravillosas. Con mi conocimiento futuro, podría escapar de todos los desastres venideros y tal vez incluso prosperar en este mundo. Así que tal vez no haya sido un giro tan malo de los acontecimientos. Olvídenlo, fue un gran giro de los acontecimientos. Fue un nuevo comienzo para mí y por fin pude cumplir mi sueño de escuchar también. Eso es todo. Quizás no estoy jodido. Me follé. Ya estamos en casa. Mi madre fue la primera en anunciar su regreso mientras mi pequeño cuerpo se levantaba rápidamente para correr hacia mi nueva familia. Mi hermano Kenshi me siguió con una leve sonrisa. Era un tipo genial que luchó en la guerra ruso-japonesa y sobrevivió para contarlo. Pasé todo el día con él y, al hacerlo, pude recuperar todos mis recuerdos. Sí, mis recuerdos. Me di cuenta después de recordar todo que no había tomado el cuerpo de una niña pequeña, sino que nací como tal y solo ahora recordé mis recuerdos. Bienvenido a casa, dije con una sonrisa, sintiéndome feliz no solo por ver a mi madre, sino también por escuchar mi propia voz. Me gustaba hablar, incluso en mi vida pasada, cuando era sordo. Siempre me pareció mágico cómo la gente podía compartir sus pensamientos, sentimientos e intenciones con un simple movimiento de labios. Oh, ¿mi bebé se sentía bien hoy? Me preguntó con voz alegre mientras me cogía en brazos y frotaba sus mejillas contra las mías. Olía a hierba y tierra, lo cual tenía sentido, ya que mi familia era de agricultores. Sí, sí. Respondí sonrojada y con una sonrisa. Era incómodo, a los 13 años, que me trataran como a un bebé, pero al mismo tiempo, se sentía bien que tu madre te quisiera. Esa otra zorra jamás podría. ¿Dónde están papá y los demás? Pregunté, y mi madre respondió con una sonrisa. Llegué temprano a casa para preparar la comida, ya que no se le puede confiar esa tarea a tu hermano. Volverán pronto. Mi hermano tenía una sonrisa incómoda y se frotaba la nuca bajo la mirada fingida decepcionada de mi madre. ¿Quieres ayudar a mamá a cocinar, Seiji? Mi madre se volvió hacia mí con una sonrisa radiante. Era hermosa. Vestía ropa opaca y sucia, y llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. No llevaba ropa que le favoreciera, pero a mí me pareció hermosa, como el mayor regalo de la naturaleza. Asentí con una pequeña sonrisa. Y ese fue el comienzo de mi nueva vida. Fue fácil para alguien que nunca tuvo nada empezar de cero. Capítulo 2. El ataque del demonio. Punto de vista de Seiji. Pasaron 3 años antes de que me diera cuenta y había vivido más que nunca en mi vida pasada. Yo estaba feliz. A algunas personas les puede resultar difícil de creer, dada mi reacción previa a la situación en la que me encontraba. Pero la felicidad proviene de las personas que te rodean, no del mundo que te rodea. Lo experimenté en primera persona. Porque en esta segunda vida tuve la suerte de estar rodeada de una verdadera familia que me amaba de verdad. ¿Cómo iba a estar triste, incluso viviendo la peor época de la historia? ¿Cómo iba a dejar de sonreír cuando por fin tenía una familia? Éramos mi padre, mi madre, mi hermano mayor y 3 hermanas mayores. Incluyéndome a mí, éramos una familia amorosa de 7. Una familia bastante pequeña, de hecho, en aquella época. Éramos ricos, ya que tanto mi padre como mi hermano eran oficiales del ejército que se retiraron tras la guerra ruso-japonesa. Nos mudamos de la ciudad a las zonas rurales tras su jubilación. Compraron un gran terreno para cultivar y una pequeña mansión con el dinero de su pensión. Allí, vivimos una vida tranquila y apacible, tal como siempre habían deseado.
Pensé que era afortunado de haber renacido en una familia así. Mi padre y mi hermano eran hombres duros, pero tenían un lado muy tierno con su familia. Mi madre y mis hermanas eran mujeres hermosas y cariñosas que no podían evitar consentirme a cada momento del día. Me pasaban de mano en mano como un osito de peluche y yo estaba más que feliz de complacerlos. Yo era el más pequeño de la familia, y por mucho. Había una diferencia de 8 años entre mi segundo hermano menor y yo. Era lo que llamaban un niño tardío. Fui una grata sorpresa para la familia. Pero esta felicidad no duró mucho. Y la habría esperado si hubiera sabido el mundo en el que vivía en ese momento. Tenía 7 años cuando sucedió. ¿Quién hubiera pensado que un alma de la generación Z como yo podría disfrutar de la agricultura? Dije con una sonrisa mientras me secaba el sudor de la cara. Como niña de 7 años y la joya de la familia, claro que todavía no me dejaban trabajar duro en la granja. Pero me encargaba de regar todas las plantas. Dijeron que tenía un don para cuidar y que las plantas que regaba crecían más sanas. Claro, sabía que exageraban, pero fue suficiente para que me tomara mi trabajo en serio y me esforzara al máximo. Precisamente por eso era la única persona en el campo de cultivo en ese momento. Era ya tarde y el sol brillaba de un naranja intenso, a punto de ponerse. Pero seguía en el campo porque estaba regando los cultivos. El mejor momento para regar era por la tarde, porque así las plantas podían absorber el agua correctamente sin que el sol la evaporara. No me importó quedarme ya que el campo estaba justo al lado de nuestra casa y también me permitió presenciar mi escena favorita todos los días. Es realmente hermoso, dije mientras miraba el horizonte, concretamente el sol que se ponía lentamente entre la cima de 2 montañas. Me gustaban las cosas bellas. Como fui sordo en mi vida pasada, sentía una gran pasión por todo lo visualmente impactante. Desde el arte, las esculturas y las chicas guapas, lo amaba todo. Reanudé mi trabajo después de un minuto de simplemente mirar la puesta de sol y rápidamente terminé de regar las plantas antes de que oscureciera. Si llegaba tarde, mi madre se preocupaba, así que después de terminar mi trabajo, me apresuraba a volver a casa. Pensé que sería como todos los días. Pensé que mi madre me recibiría con una sonrisa radiante, pensé que mi hermano me elogiaría por esforzarme más que los demás. Pero ese día, fue diferente. Ese día fue el final de todo. ¿Qué es ese olor? Me pregunté. Era un olor a sangre tan denso que me daban ganas de caer de rodillas y vomitar. Tenía un fuerte sabor metálico que se me pegaba en la nariz. Aceleré el paso y me dirigí a mi casa. Cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía el olor y entonces oí sollozos desde dentro. ¡Mamá! ¡Papá! Corrí hacia la puerta y la abrí. Se me heló la sangre al verlo. La imagen quedó grabada para siempre en lo más oscuro de mi mente. Dentro, vi las paredes de la casa que llamaba mi hogar, pintadas de sangre e intestinos. También vi cadáveres y trozos de carne esparcidos desde la entrada hasta la sala. Se me revolvió el estómago al verlo, y luego el corazón al darme cuenta de que eran los pedazos de mi familia. No pude evitarlo y vacié el contenido de mi estómago en ese mismo instante. Vomité violentamente en la puerta. Mi vómito estaba mezclado con lágrimas que caían como un dique roto. No sentí nada en ese momento, aunque estaba llorando a mares. Sentí tantas emociones intensas a la vez, que creo que mi cerebro simplemente lo adormeció todo. Entonces oí un grito desgarrador que me hizo levantar la vista. Tropecé y luego me arrastré hacia el lugar del sonido. La sangre y los trozos de carne en el suelo lo hacían tan resbaladizo que me caí varias veces. Pero no me importó. Porque sabía a quién pertenecía esa voz. Mieco. Grité. Mi voz infantil rebosaba miedo y pánico. Cuando llegué a la cocina, por fin vi a mi hermana, pero también vi algo más. Un monstruo que solo podía describir como feo. Parecía un anciano encorvado. Tenía el cuerpo lleno de arrugas y el pelo blanco y sucio le caía como telarañas sobre la cabeza calva. Estaba extremadamente pálido y tenía a mi hermana inmovilizada contra el suelo. Mis ojos temblaron cuando los vi. Mi hermana estaba completamente desnuda, con la ropa arrancada por las afiladas garras del monstruo. Lloraba y su rostro se contorsionaba de dolor y desesperación. Uno de sus pechos había desaparecido, comido por el monstruo que la sujetaba. Tenía un costado del estómago cortado y sus entrañas rebosaban sangre tan roja que parecía negra. También noté que sus muslos y nalgas tenían heridas abiertas. Casi toda su carne había desaparecido. El rostro del monstruo estaba cubierto de sangre, y ni siquiera a mi mente, presa del pánico, le costó deducir lo que estaba sucediendo.
A mi hermana la estaban devorando viva. Y la forma en que la devoraban parecía la de un niño quisquilloso que come su comida, eligiendo solo lo bueno primero. La escena era una muestra cruda y pura de violencia. Era demoníaca. Grité. ¡Ah! Se me desgarró la garganta por lo fuerte que salió. Y entonces me abalancé contra el monstruo que había matado a mi familia y se estaba comiendo a mi hermana. Mi cuerpo de 7 años se movía a toda velocidad y la adrenalina me corría por las venas. Todavía no he sentido nada. Pero antes de que pudiera alcanzar al monstruo, este se giró hacia mí. Su rostro parecía el de un anciano y abrió la boca. Soltó una explosión sónica que me reventó los oídos y me congeló la adrenalina. Mi pequeño cuerpo salió volando por la onda expansiva y me estrellé contra la pared. Dolor. El dolor me recorrió todo el cuerpo y fue lo primero que sentí. Me agarré la oreja con ambas manos y sangraba sin parar. Sentí líquidos calientes dentro de la cabeza y me mareé. Intenté levantarme, pero no pude. Por un instante, olvidé la diferencia entre arriba y abajo, y de derecha a izquierda. Mi cuerpo estaba en shock y me rompí muchos huesos al chocar contra la pared. Lo único que pude hacer fue mirar hacia arriba y observar cómo el monstruo seguía devorando a mi hermana. Seguía sin sentir nada más que dolor. Pero recordé que me alegré cuando finalmente murió y dejó de gritar. Me quedé en el suelo observando hasta el final, cuando mi hermana quedó reducida a un montón de intestinos y huesos. Lo vi todo. Me acurruqué en el suelo y me retorcí como un gusano. Indefenso. Cuando el monstruo terminó, me miró y luego se acercó. Ya no podía oír lo que decía. Me sentía como si estuviera bajo el agua. Pero pude leer sus labios. Dijo algo así como que yo era demasiado pequeño para ser comido y que él estaba lleno. Pero, curiosamente, pude oír vívidamente lo último que me dijo. Sus labios se curvaron en la sonrisa más cruel que jamás había visto y luego, con los ojos llenos de diversión, me dijo: gracias por la comida. Estaba indefenso. No podía hacer nada. El demonio se fue, pero al verlo partir, me llené de una ira y un odio que jamás creí posibles. ¿Era un niño capaz de soportar semejante odio? Por puro despecho, me levanté del suelo y corrí tras él. Cuando estaba en la puerta a punto de salir de casa, lo alcancé. Corrí hacia él con desenfreno. Mi cuerpo solo funcionaba con ira y mis acciones estaban llenas de rencor. Pero recuerdo que mi principal objetivo entonces no era matar al monstruo. Sabía que no podía matarlo aunque quisiera. Solo ataqué porque estaba lleno de ira y porque quería algo más. Yo quería morir. Quería morir antes de que mi mente dejara de entrar en pánico y esta pesadilla se hiciera realidad. Quería morir con mi familia. Pero el monstruo no me mató. Creo que sabía lo que quería y se negaba a concederme mi deseo. Simplemente me lanzó un brazo y sentí que mi hombro y mis costillas se rompían bajo su fuerza inhumana. Y luego, por segunda vez, abrió la boca y soltó un boom sónico que me envió volando como un muñeco de trapo. Yacía despatarrado en el suelo, junto a los trozos de carne que una vez llamé familia. Ni siquiera podía distinguir quién era quién. Eran solo restos mezclados de huesos e intestinos. El monstruo se fue y me quedé solo en la casa. Mi casa se había convertido en un infierno. Me llevó un tiempo, pero finalmente llegó el dolor. Y no era el dolor físico que sentía por la lesión. Fue algo más, algo que vino de lo más profundo de mi alma. La realidad se apoderó de mí y la pesadilla finalmente se volvió vívida. Empecé a pelear y sentí que una mano invisible me aplastaba el corazón. Sentí como si me estuvieran estrangulando. Pena, tristeza, dolor, desesperación, culpa y todas las emociones negativas que conozco, y algunas que desconocía. Reuní los pedazos de carne y huesos y los abracé, formando un amasijo de sangre. Y pasé la noche entera en ese infierno, buscando el último consuelo en mi familia perdida. Creo que lloré toda la noche, pero todo estaba en silencio porque perdí el sentido del oído. Esa noche, después de 3 años desde que recuperé mis recuerdos, me robaron todo lo que había sido bendecido con esta segunda vida. Mi familia y mi audición. Lloré en silencio. Capítulo 3. El mundo transparente. Punto de vista de Seiji. Dije que el momento y el lugar en el que nací no podrían haber sido peores. Me gacé a mí mismo porque se puso mucho peor. Demon Slayer. Ese era el mundo en el que vivía. Esa era mi nueva realidad. Un manga/anime ambientado en la era Taisho de Japón. Los principales villanos del anime eran demonios que se alimentaban de carne humana y eran vulnerables a la luz solar. Estos demonios eran perseguidos por cazadores de demonios, que eran los buenos.
Era un shounen oscuro donde casi todos los personajes nombrados tenían a sus familias asesinadas por demonios de una forma u otra. Así que, si soy sincero, no me sorprende que yo sufriera el mismo destino. Pero, Dios, fue un destino muy difícil de aceptar. No podía aceptarlo. Recuerdo haber llorado y lamentado durante días tras perder a mi familia. Lloré hasta que me quedé paralizado. Pero después de que pasó una semana, estaba completamente en paz con mi situación. Tuve suerte porque aparte del dolor inicial que sentí, no tuve ningún trauma de por vida. Debido a que mi mentalidad era fundamentalmente diferente a la de los demás, conocía a mi familia desde hacía solo 3 años, mientras que en mi vida pasada viví 13 años sin familia. Entonces, ¿qué significa eso? Significaba que, en el fondo, sabía que nunca había tenido una familia. La familia que tuve en mi segunda vida fueron bendiciones que no merecía. Fue un privilegio poder vivir con ellos y disfrutar de la vida durante 3 años. Entonces, en lugar de lamentar lo que perdí, aprendí a agradecer por lo que tenía. Podría decirse que lidié con su muerte mucho mejor que un niño que conoció a su familia de toda la vida. Para ellos, debió sentirse como si alguien hubiera destruido su mundo. Pero para mí, fue como si alguien me lo hubiera robado todo después de ganar la lotería. 2 sentimientos distintos del mismo evento. La mente era algo poderoso. Después de una semana, solo sentía odio por quienes me habían robado. Despreciaba a quienes me habían arrebatado el calor de una familia. Nunca los perdonaría, especialmente a ese viejo demonio que se negó a matarme. Que le jodan a ese feo pedazo de mierda. Han pasado 8 días desde aquella noche y mi vida ha permanecido en silencio desde entonces. Con mi audición completamente destruida por el arte demoníaco de sangre de ese viejo demonio, era como mi vida pasada. Sordo y sin familia. Hablemos de volver al punto de partida. En poco tiempo, me acostumbré de nuevo a la sordera. Incluso recuperé mi antigua habilidad de leer los labios de una persona para oír lo que decía. Supongo que las viejas habilidades son difíciles de eliminar. Pero aunque vivía en perpetuo silencio, no me sentía solo ni mucho menos. De hecho, era todo lo contrario, pues nunca me dejaron solo desde que ocurrió el incidente. Todos los aldeanos se unieron para cuidarme y consolarme. Llegó al punto de que la gente se peleaba por ver en qué casa me quedaría para cuidarme. No solo eso, los aldeanos se apresuraron a limpiar la mansión y preparar un gran funeral para mi familia fallecida. Y no bromees, gente que ni siquiera conocía lloró más que yo en el funeral. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Fue compasión? ¿Fue compasión por el niño pequeño que perdió a toda su familia en una noche? ¿O fue bondad humana? No fue ninguno de ellos. La verdadera razón fue la avaricia. Como dije antes, mi familia era excepcionalmente rica gracias a mi padre y mi hermano, así que estas personas intentaban congraciarse conmigo para que los eligiera como mi tutor legal. Yo era aún un niño ante la ley, así que no podía heredar la riqueza de mi familia hasta que fuera mayor de edad. Hasta entonces, la riqueza de mi familia debía quedar en manos de mi tutor. Normalmente un pariente mío debería ser mi tutor, pero como no tenía otros parientes tendría que ser uno de estos aldeanos quien se convirtiera en mi tutor legal. Aunque con el tiempo recuperaría la plena propiedad de mi herencia, aún había muchos beneficios que la gente podía obtener mientras yo era joven. Por ejemplo, podían usar nuestras tierras para cultivar, vivir en nuestra mansión e incluso blanquear mi dinero con la excusa de usarlo para criarme. Realmente repugnante, pero así es la naturaleza humana. Uno hace todo lo posible por prosperar. Sobre todo en una época como esta, donde la guerra y la pobreza eran constantes. Sabía todo esto porque no se guardaron nada delante del niño que creían que había perdido completamente la audición. Puede que ya esté sordo, pero como dije, aún podía leerles los labios con facilidad. ¿Puedes entenderme? Una pregunta tonta para un niño que acaba de perder la audición, pero bueno, podría entretenerte. Un aldeano cualquiera que se comportó como mi tío favorito desde que perdí a mis padres. Al menos tuvo la amabilidad de darme comida rica y dejarme tener mi propia habitación hasta ahora. Asentí. ¿En serio? ¿Entonces recuerdas lo que pasó esa noche? ¿De verdad un demonio atacó a tu familia? Preguntó con un lenguaje corporal exagerado. Lo miré con la cara más vacía que pude poner. La gente de esta edad es realmente insensible. O quizás es cosa de chicos. No se daba cuenta de que podía quedar traumatizada y que podría volver a derrumbarme si seguía sacando el tema. No, pero aún así. Supongo que no pudieron evitar la curiosidad, ya que los demonios y los dioses se encontraban en la frontera entre el mito y la realidad.
Simplemente asumieron que un demonio los había atacado por la sangre, pero algunos argumentaron que era un animal salvaje de la montaña, tal vez un oso. No sé si alguien te lo ha dicho, pero tienes una mirada realmente espeluznante, dijo eso para sí mismo, pero lo vi. En realidad, nadie me había dicho tales cosas. Pero supongo que era razonable que mi perspectiva cambiara después de lograr lo que logré. Seguí mirando el rostro del hombre y me concentré en mis ojos. Entonces mi mirada atravesó su cabeza y vi su cerebro. Literalmente. Vi su cerebro y su cráneo. Mis ojos recorrieron el cuerpo y vi sus pulmones expandiéndose y su corazón palpitante. Vi claramente cómo su corazón bombeaba sangre por todo su cuerpo y cómo sus músculos se contraían con cada movimiento. También pude discernir el pequeño desgarro muscular en sus bíceps, cuádriceps y hombro, lo que da una pista del trabajo que estaba haciendo en el campo. Sentía como si tuviera una visión de rayos X incorporada. Podía ver todo lo que deseaba y lo que no. También podía leer su lenguaje corporal como un libro abierto y predecir sus movimientos por la respiración y la contracción de sus músculos. Al principio, pensé que solo veía cosas. Pensé que era el resultado de un trauma que sufrí al ver a mis seres queridos devorados. Pero pronto me di cuenta de que no tenía nada que ver con un trauma. Era uno de los poderes más raros del mundo de los cazadores de demonios. Se llamó el mundo transparente. Las personas con esta habilidad podían ver el funcionamiento interno de cualquier criatura. Podían percibir el flujo sanguíneo, la respiración, las contracciones musculares y los movimientos articulares de la criatura que observaban. Usaban esta habilidad para predecir sus movimientos, encontrar sus debilidades e incluso discernir su composición genética, lo que les ayudaba a distinguir a los demonios de los humanos o incluso a rastrear a sus descendientes. Además, el mundo transparente mejoraba la percepción del usuario y le otorgaba reflejos más rápidos. Puede que haya otras cosas que no se mencionaron en el manga. Solo había 7 usuarios conocidos en todo el mundo y la única forma de alcanzar el mundo transparente era después de activar la marca Demon Slayer, otro poder único del mundo Demon Slayer. Fue realmente extraño cómo obtuve este poder sin despertar a mi marca. Mi única suposición era que tenía algo que ver con mi sordera, porque como sabemos, la pérdida de un sentido podía potenciar otros. Para ser sincero, no me preocupaba cómo lo conseguí. Solo cómo lo iba a usar. Te dejo ahora, dijo el hombre haciendo gestos sin sentido con las manos. Llámame si necesitas algo. Salió de la habitación y cerró la puerta. Me quedé sola, sentada en el futón. De alguna manera, el silencio perpetuo se hizo más denso después de quedarme sola. Me pregunté por qué no me había suicidado ya. Ya no tenía motivos para vivir. Ya había muerto en mi vida pasada y todo lo que vino después fue solo un extra. Como dije, el tiempo que pude pasar con mi familia ya era un privilegio. Y este mundo ni siquiera era mío. Este era el mundo de Demon Slayer, un mundo al que no pertenecía. Un lugar donde no debería existir. Miré la habitación y observé cada diferencia entre esta vida y mi vida pasada. Las puertas corredizas, la decoración, los futones, la época, la cultura, etc. Todo era muy distinto a mi primera vida. Me sentí como un extraño. Mi familia era mi único ancla en este mundo. Eran quienes me hacían sentir que pertenecía a este lugar, pero sin ellos, sentía que no debería estar aquí en absoluto. Entonces, ¿por qué no me suicidé? ¿Qué podía esperar de seguir viviendo? Era sordo y huérfano, no era exactamente igual que en mi primera vida. No, mejor olvídalo. Era peor con la presencia de demonios y las inminentes guerras y desastres mundiales. Sería más fácil suicidarme aquí mismo y descansar por fin o desvanecerme en la nada. Tales pensamientos resonaban en el silencio de mi mundo. Reflexioné durante largo rato hasta que finalmente llegué a una conclusión. Esperanza. Eso fue lo que más me impulsó a seguir viviendo. La esperanza era que todo no se quedara como estaba. Quizás con el tiempo encontraría una nueva familia por la que vivir, quizás haría amigos, me enamoraría y encontraría una razón para temerle a la muerte de nuevo. La esperanza se convirtió en un pilar de mi mundo. Y hubo una cosa más que me impidió suicidarme en ese mismo momento. Demonios. Que le jodan a esos pedazos de mierda, sobre todo a ese viejo demonio que lo arrebató todo por mí. Los mataría a todos. Mi odio me creó una meta y encontré una razón para seguir viviendo. Esa meta se convirtió en mi motor durante los momentos más oscuros de mi vida. Sabía que era capaz de hacer realidad este sueño con mi conocimiento futuro y el mundo transparente.
Así que me levanté del futón y caminé hacia el espejo de la habitación. Me paré frente a él y miré mi reflejo. Un niño con ojeras me devolvió la mirada con unos ojos morados que brillaban de forma inquietante. Parecían muertos y vivos a la vez. Llevaba un ahorí negro y tenía el pelo morado desordenado en la parte superior de la cabeza. Su piel era pálida y era bastante grande para un niño de su edad. Así que ese era yo. No está mal, pensé. No me había visto en una semana, pero seguía luciendo tan bien como siempre. Fui guapo en mi vida pasada y seguro que llegaría a ser igual de guapo en esta vida. Bueno, supongo que es otra razón para seguir viviendo. Enfoqué la mirada y luego observé el funcionamiento interno de mi propio cuerpo. Fue un poco desagradable ver cómo mi cerebro, mis pulmones, mis músculos, mi corazón y todos mis órganos se rebelaban ante mi mirada. Esto fue todo. Esta habilidad sería extremadamente útil para fortalecerme. Era el sueño de todo culturista con base científica y me permitiría entrenar con la máxima eficiencia. No solo eso, me ayudaría enormemente a aprender sobre estilos de respiración. Bueno, ¿qué estoy esperando? ¿Otro ataque demoníaco? Pensé al ver que mis heridas estaban casi curadas. Luego me bajé y comencé a hacer flexiones mientras miraba atentamente mi propio reflejo. Capítulo 4. Camino a la fuerza. Punto de vista de Seiji. ¿Puedes recordar cómo era el demonio? ¿Por qué todos insistían tanto en traumatizarme? Si me lo recordaban así, podría empezar a llorar para asegurarme de que no volvieran a molestarme. Aparté la vista de sus labios en movimiento y miré la pizarra que tenía en las manos. En ella, la pregunta que hizo estaba escrita en hiragana en negrita. Sabía leer japonés aunque no era mi lengua materna en mi vida pasada. Era un poco maniático de los idiomas en aquel entonces. Sabía leer y escribir en 12 idiomas diferentes. Tenía algo que ver con mi sordera y la escritura era mi única forma de comunicarme con los demás. No fui a la escuela en esta segunda vida mía, pero el conocimiento de mi vida pasada se tradujo en una habilidad real, así que, aunque tenía 7 años, probablemente era la persona más educada de este pueblo. Miré al hombre que sostenía el tablero y analicé su vestimenta. Llevaba una chaqueta negra abotonada hasta el cuello y pantalones negros. Llevaba un cinturón blanco con una katana ceñida. En definitiva, era el uniforme estándar de cazador de demonios. ¿Y qué importa, amigo? De todas formas, ya llegas 10 días tarde. Espera, ¿qué dijiste? Ups, lo dije en voz alta. Me recordé a mí mismo que debía tener cuidado, ya que a veces cometía errores como ese después de volver a quedarme sordo. Soltaba mis propios pensamientos sin darme cuenta, ya que ni siquiera podía oír mi propia voz. El demonio realmente me jodió la oreja. Dije que de todas formas no me creerías. Nadie lo hace, dije, y me miró con una expresión que gritaba. Eso no fue lo que acabas de decir. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Discutir con el niño de 7 años que acababa de perder a toda su familia? No, negó con la cabeza y su mirada se volvió tierna. Te prometo que creeré lo que dices. ¿Confías en mí? No, amigo, nos conocimos hace apenas unos minutos. Se acercó al futón donde yo estaba sentada y puso suavemente su mano sobre mi hombro mientras se sostenía el cuerpo con la otra. Se inclinó hacia mí. Te entiendo, chico. Experimenté lo mismo que tú de niño. Empezó. Y ahora soy un cazador de demonios. Cazo a esos monstruos para que no vuelvan a hacerle daño a nadie. Así que necesito que me digas cómo era el demonio y cuáles eran sus poderes. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez desde que conseguí el mundo transparente, alguien pudo mantener contacto visual conmigo. Me pregunté, ¿recordaría que era sorda o se le pasó por la cabeza ese hecho en su estado emocional? Después de unos segundos de silencio, incómodos solo para él, respondí. Parecía un anciano encorvado. Su piel era pálida, casi azul, y era muy, muy feo. Todos lo son, se rió entre dientes. Y por sus poderes, dije, podía gritar tan fuerte que incluso me hizo sangrar los oídos. El asesino de demonios se quedó mudo pensando y murmuró para sí mismo. Entonces, un arte de demonio de sangre basado en el sonido, ¿eh? Después de eso, volvió a centrarse en mí y me dedicó una sonrisa. Gracias por tu ayuda, hijo. Me aseguraré de que tu familia descanse en paz matando al demonio. Se levantó después de eso y se arregló el uniforme. Había venido al pueblo hoy y, tras pedir permiso, consiguió hablar conmigo a solas. Pero ahora que había conseguido lo que quería, iba a irse. Pero no lo dejé.
Espere un momento, señor, grité y salí a rastras del futón donde descansaba. Se giró para mirarme e inclinó la cabeza con aire interrogativo. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser como tú? Pregunté sin rodeos. ¿Cómo puedo ser un cazador de demonios como tú? Se detuvo ante la pregunta y, con mi mirada penetrante, pude ver su vacilación para responderme. Por un lado, no quería responder para protegerme, pero por otro, sabía lo que era perder a tus seres queridos a manos de un demonio. Comprendía el odio y la necesidad de venganza. Por favor, añadí. Era un buen tipo. Nunca supe su nombre, pero esperaba volver a encontrarlo. Realmente me dio una respuesta adecuada a mi pregunta. Aunque no fue tan detallada como me hubiera gustado y lo que dijo era básicamente lo que ya sabía, agradecí su ayuda. Sobre todo por indicarme el lugar donde se realizaría la selección final. El camino para convertirse en un cazador de demonios era sencillo. Primero, debías encontrar un mentor que te enseñara a usar la espada y a entrenar tu cuerpo. Podía ser cualquier cazador de demonios, pero la mayoría de los mentores eran cazadores de demonios veteranos o asilas retirados. Tras completar el entrenamiento, debías conseguir tu propia espada Nichirin. Por eso era necesario conseguir un mentor, ya que solo se podía obtener uno a través de él. Y luego, debes ir al monte Fujikasane para asistir a lo que se llamaba el proceso de selección final. Tras aprobarlo, te convertirías en un cazador de demonios oficial. Bastante sencillo, si soy sincero. El único problema era encontrar un cazador de demonios que me guiara. No es que los cazadores de demonios fueran comunes, pero un veterano o un asila retirado eran aún más raros. Pero claro, podría ir directamente a la selección final y robarle una espada Nichiren a uno de los participantes. Ni hablar, ni siquiera tendría que robar. Si no recuerdo mal el programa, muchos aprendices mueren cada año en la selección final, así que probablemente podría saquear su cadáver. Mi principal prioridad debería ser hacerme más fuerte. Me recosté en el futón y relajé el cuerpo para un merecido descanso. Pensé que, como mi cuerpo ya se estaba recuperando, no sería un problema entrenar. Me equivoqué y, tras un par de días de entrenamiento, haciendo flexiones y otros ejercicios, mis lesiones empeoraron. Básicamente, no podía curarme cuando constantemente gastaba toda mi energía y creaba desgarros musculares mientras entrenaba. Estaba tan absorto en hacerme más fuerte que se me olvidó la lógica. Fue un poco vergonzoso, pero en mi defensa, pensé que estaría bien, ya que era un mundo shounen donde romper los límites con determinación y amistad era lo normal. Por desgracia, esto ya no era ficción, era real. Y aunque lo fuera, yo no era el personaje principal. Así que, con todos esos pensamientos dando vueltas en mi mundo siempre silencioso, cerré los ojos y me concentré en descansar. Si tenía que descansar, lo haría como nadie lo había hecho antes. Tal fue el camino hacia la fortaleza. Así que dormí. Capítulo 5. Arco de entrenamiento. Punto de vista de Seiji. La siguiente etapa de mi vida estuvo llena de obstáculos y autodescubrimiento mientras caminaba por el camino hacia la fuerza, no fue un camino fácil. Si mi vida fuera un libro, llamaría a este capítulo de mi vida el arco de entrenamiento. Primero, fui adoptado por el líder comunitario de nuestra aldea. Contrariamente a mis expectativas, no nos mudamos a nuestra mansión por temor a que fuera un mal presagio o estuviera embrujada, especialmente después de la brutal masacre de mis padres. Pero sí usaron nuestro campo para cultivar, como yo esperaba. Fue en ese momento de mi vida que me di cuenta de que la avaricia era solo una pequeña fracción de la naturaleza humana. Que las personas fueran avariciosas no significaba que fueran malas personas. Los humanos tenían defectos, pero también alma. Con la ayuda de mis ojos mejorados, podía ver mentiras y engaños a kilómetros de distancia, así que créeme cuando te digo que no había mentira, los humanos eran amables. Eran buenas personas. Aunque nunca pude amarlos como a mi familia anterior, me alegré de que estuvieran ahí para mí. Debió ser difícil lidiar conmigo en mis primeros años, cuando no me abría a nadie y vivía aislada con la excusa de ser sorda. Pero insistieron. Así que, en un momento dado, cedí y me alegré de haberlo hecho. La familia que me adoptó eran dos parejas de personas mayores, tenían 40 años, pero se consideraba que eran mayores cuando la expectativa de vida era de 42 años. No tenían más familia porque sus dos hijas ya se habían casado y se habían mudado a la casa de su marido. Pero aunque éramos solo 3, siempre teníamos invitados, ya que mi tío era el líder de la aldea.
podían ser viajeros o comerciantes, y como no había hoteles, se alojaban en nuestra casa o en cualquier otra que encontraran. Así que nunca nos sentíamos solos. Mi entrenamiento comenzó después de curarme completamente de las lesiones y al principio se trataba principalmente de desarrollar músculos con la ayuda de mis conocimientos previos y aprovechar al máximo el mundo transparente. Además de fortalecer mi cuerpo, también hice todo lo posible por ganar fuerza. Eso incluyó blandir espadas de madera, palos, muchas veces para familiarizarme con la acción. El mundo transparente se volvió vital para perfeccionar mis movimientos. Podía ver cómo mis músculos se contraían y trabajaban al ejecutar una acción específica, e incluso sin conocimientos previos, pude aprender a moverme con perfección. Lo llamé movimiento perfecto. Como usar el mundo transparente apenas me costaba nada, siempre lo tenía activo y, con él, podía monitorear cada acción que realizaba a diario. Luego corregía mis propios movimientos hasta que me movía con perfecta fluidez. Nunca desperdicié movimientos en ninguna acción. Me aseguré de que solo trabajaran los músculos correctos al ejecutar y usé la fuerza justa. Tener el mundo transparente prácticamente activo también me familiarizó enormemente con el cuerpo humano. Tras 2 años viviendo en ese mundo donde podía verlo todo, pude predecir acciones futuras con facilidad. Aprendí el patrón oculto del movimiento y pude predecir acciones futuras analizando el estado actual del cuerpo. En cierto momento, sentí como si la gente me hablara con su cuerpo. Podía entenderlo todo con solo mirarlo. El movimiento mismo se convirtió en un lenguaje para mí. Correcto, había aprendido el lenguaje del cuerpo. Otro dato interesante fue que tener el mundo transparente siempre activo me hacía dormir mucho por razones obvias. Mi cerebro trabajaba a destajo para procesar toda la información que recibía de mis ojos, lo que le pasaba factura. Tenía que dormir al menos 12 horas al día. Esto sería aún peor si no fuera sordo. Por suerte, la parte de mi cerebro que debería procesar mi sentido del oído estaba libre y una mayor parte de mi cerebro podía concentrarse únicamente en la vista. Esperaba que este pequeño inconveniente se solucionara cuando mi cerebro madurara completamente. Así pasaron 3 años así y durante ese tiempo mi mejora se podría resumir en 3 cosas. Mejor físico, movimiento y lenguaje corporal perfectos. A los 11 años, me di cuenta de que ya no estaba mejorando mucho más allá de mi físico, así que comencé a buscar otras formas de hacerme más fuerte. Fue entonces cuando me enteré de que había un dojo de kendo en la ciudad de Tokio, que no estaba muy lejos de nuestro pueblo, solo estaba a mediodía de viaje a pie. Le pedí a mi tío que me comprara una bicicleta para ir y volver de Tokio al pueblo todos los días. No protestó, ya que casi nunca pedía nada y, de todos modos, la compré con el dinero de mi herencia. Por eso también nunca se esperó que trabajara en las granjas para ayudarlos. No solo cultivaban los campos que legalmente eran míos, sino que también usaban mi herencia para comprarme todo lo que necesitaba. Así que me dejaron solo para hacer lo que quisiera. A los 11 años, me uní al Noma Dojo, ubicado en Tokio. Fue también la primera vez que me di cuenta de lo fuerte que era. Entonces, ¿qué tan fuerte era yo? Una palabra, dominado. Puede que no parezca impresionante al principio, pero las 2 habilidades que había desarrollado, movimiento perfecto y lenguaje corporal, eran un completo engaño. Sumado a mi físico, que aparentemente era tan fuerte como el de un joven de 15 años, tenía a alguien que podía vencer al maestro del dojo con facilidad. El primer día, el maestro del dojo y yo tuvimos una pelea a petición mía. Peleamos y fue entonces cuando me di cuenta de que pelear era diferente para mí que para los demás. ¿Cómo? Te preguntarás, bueno, para mí, pelear era una conversación. Cuando comenzamos el combate, no movió los labios, pero el maestro habló. Su primer ataque fue un corte vertical recto y me contó cuántas veces había practicado ese único golpe, más de 10.000. La forma en que los músculos de su brazo derecho se tensaban mucho más que los del izquierdo me indicó que era diestro. Sus ojos, que miraban hacia el lado izquierdo, me indicaron que normalmente, su ataque sería bloqueado y contraatacado desde la izquierda. Tenía los pies firmemente plantados en el suelo, lo que demostraba su absoluta falta de miedo hacia mí. Y también me indicaba que no tenía ningún interés en pelear agresivamente. Solo intentaba demostrar su habilidad. Sus hombros tensos me indicaban exactamente dónde terminaría el golpe y cuánta fuerza le había aplicado. Su codo doblado me gritaba su siguiente movimiento. Un corte horizontal desde la derecha. Fue abrumador. Él habló mucho. El maestro me lo contó todo sin abrir la boca. Lo más increíble fue que ocurrió en menos de un segundo.
Esquivé su golpe con un movimiento perfecto. Era como el agua que encontró la forma más fácil y efectiva de fluir. Tras esquivarlo, el maestro mostró una expresión de sorpresa y luego lanzó otro ataque. Tal como lo esperaba, fue un corte horizontal desde el lado derecho. También lo bloqueé con el mínimo esfuerzo. No desperdicié energía cuando mi Boken impactó contra el suyo. Su ataque apenas se deslizó del mío al chocar con la madera. Entonces me tocó atacar, y justo cuando pensaba hacerlo, el maestro volvió a hablar. Esta vez, me contó todas sus debilidades y cómo iba a protegerse. Su reticencia a retroceder me reveló su arrogancia, su mayor debilidad. El dedo medio de su mano derecha no sujetaba bien el mango. Estaba herido. El movimiento tenso de sus caderas me indicó el dolor de espalda que tenía, una combinación de la edad y muchos años de entrenamiento. Su ojo derecho estaba mejor que el izquierdo, lo que le causaba un desequilibrio visual. Probablemente usaba gafas para leer. Desplazó el peso de su cuerpo al pie derecho, lo que me indicó que le costaría mucho moverse hacia la derecha. Parpadeó y yo intervine. No era rápido ni ponía potencia en mis pasos, pero la facilidad con la que me movía me hacía el doble de rápido y parecía el triple de rápido. Estaba frente a él y le di un golpe a su derecha. Rápidamente retrocedió con maestría y luego intentó bloquear. Pero hay algo sobre el movimiento perfecto. Solo usé el grupo muscular y la fuerza necesarios en mis acciones. Así que fue extremadamente fácil descartar dicha acción y hacer cambios a mitad de camino. Así que, al instante, cambié mi ataque a un corte ascendente que le cortaría la mano que sostenía el Boken mientras intentaba bloquear mi primer ataque. Pero él tenía experiencia y vio a través de mi ataque. Con un cuerpo superior al mío, se inclinó hacia atrás, casi en movimiento de caída, para esquivar el corte. Pero me dijo que iba a esquivar así incluso antes de hacerlo. La forma en que sus músculos estaban trabajando y tensos me indicó exactamente qué podía y qué no podía hacer en su posición. Así que cambié el corte por una puñalada. Di un paso adelante y me abalancé sobre él. El maestro ya no pudo bloquearlo y, justo cuando se tambaleaba al detenerse, mi Boken lo golpeó, apuñalándolo no en el corazón, sino en el páncreas. Pude ver exactamente dónde estaba golpeando y sin lugar a dudas, él habría muerto. Hubo un largo momento de silencio atónito. Su cuerpo se quedó completamente paralizado por la conmoción. Luego dijo con una sonrisa forzada. No está permitido apuñalar. Cierto. El kendo era un deporte y recordé que el árbitro habló sobre las reglas del combate antes de empezar. No parecía entender lo que decía. Dejé caer mi Boken e hice una reverencia. Lo siento, es mi pérdida. Ese día comprendí el verdadero alcance de la habilidad que había dominado con la ayuda del mundo transparente. Aunque no era nada digno de presumir comparado con personas como Muichiro Tokito, quien se convirtió en Ashira tras 2 meses de entrenamiento cuando él era igual. Pero creo que era bastante fuerte. No conocía el límite de mis habilidades, pero si podía leer fácilmente un maestro de kendo como si fuera un libro, supongo que no tendría dificultades para matar demonios más débiles. Después del entrenamiento, inmediatamente me consideraron un prodigio, un genio que aparece una vez cada 1000 años. En esta parte de mi entrenamiento, no usé mi mundo transparente y aprendí esgrima con el maestro, además de a luchar sin la ayuda de la vista. Mi movimiento siempre fue perfecto, así que me convertí fácilmente en el más fuerte del dojo sin el mundo transparente. Solo me llevó medio año. Aprendería técnicas de espada en el dojo y luego, al volver a casa, dominaría completamente esa técnica e incluso haría mejoras con la ayuda del mundo transparente. Ir y venir en bicicleta todos los días de la ciudad al pueblo fortaleció mi cuerpo y también multiplicó mi resistencia. Después de un tiempo, pude cargar equipaje y otros objetos en mis viajes. Los aldeanos me usaban como cartero, pero no me importó y lo usé como entrenamiento de fuerza. Participé en muchas competiciones durante mi tiempo en el dojo y, obviamente, salí victorioso en todas. Incluso gané algo de fama y aumenté mi herencia. Y así, pasaron 2 años y ya tenía 13 años. Fue entonces cuando viví la parte más difícil de mi entrenamiento. Capítulo 6. Arco de entrenamiento 2. Punto de vista de Seiji. Pasaron 2 años y ya tenía 13. Fue entonces cuando viví la parte más difícil de mi entrenamiento. Estudiando. Sí, aparentemente tuve que estudiar incluso en un mundo ficticio donde respirar era un superpoder y en el año 1918. Tenía algo que ver con mi herencia. Había bienes raíces, negocios, dinero y otras inversiones que formaban parte de ella.
Y para tenerlas legalmente a los 16 años, tenía que tener al menos estudios de bachillerato, o chugaco, como le llamaban. Era eso o solo podría acceder a mi herencia a los 20 años, lo cual era totalmente ridículo porque tal vez ni siquiera llegaría a los 20 en mi línea de trabajo. Yo era más que consciente de lo peligroso que era el trabajo de un cazador de demonios, probablemente más que nadie porque vi a un demonio devorar viva a mi hermana y por mi conocimiento de vidas pasadas. Ni siquiera la fuerza podía asegurar su supervivencia porque fueron los Asilas y las personas más fuertes quienes murieron al final. Por eso fui tan cuidadoso y no me adentré ciegamente en el bosque para luchar contra demonios, a diferencia de cierto pilar de viento, aunque ya era más que fuerte. Algunos lo llamarán cobardía, pero yo lo llamo no dejar mi vida a merced de la suerte. Calculando la cronología del camión con mi edad, tendría 20 años cuando peleemos contra Muzan. Eso significaba que podría morir incluso antes de ver un centavo de mi herencia, así que aprobar la preparatoria era imprescindible. Así que, cuando tenía 13 años, pasaba la mayor parte del tiempo estudiando mientras entrenaba mis sentidos. Era sordo, lo que significaba que dependía mucho de la vista y tenía puntos ciegos. Para compensarlo, tuve que agudizar al máximo mis instintos y otros sentidos. Además de estudiar, trabajé en mi percepción espacial. Por suerte, ya había aprobado la secundaria en mi vida anterior, así que no tuve que empezar de cero y, aparte de historia y japonés, no tuve que estudiar mucho. La educación en el siglo XXI era, sin duda, superior después de todo. El examen de bachillerato era nacional. Eso significaba que, incluso sin ir a la escuela, podías estudiar por tu cuenta y aprobarlo. Era vísperas de la Primera Guerra Mundial, así que nadie tenía tiempo para perder un día entero yendo a la escuela, así que la mayoría de la gente se presentaba a este tipo de examen. Yo estaba entre ellos y, tras 4 meses de preparación, aprobé la preparatoria con éxito a la primera. Mis tíos estaban muy contentos con mi logro, ya que incluso la educación secundaria era impresionante en esa época. Después de terminar mis exámenes y obtener mis resultados, finalmente me concentré en el aspecto más importante para matar demonios. Estilos de respiración. Pensé que aprendería la habilidad fácilmente, sobre todo con el mundo transparente. Si gente como Inosuke podía inventar su propio estilo de respiración, ¿por qué demonios no iba a poder hacerlo yo? Esto será pan comido, dije y miré mi reflejo en el espejo. Mi mirada atravesó mi carne y mis huesos y me concentré en mis pulmones que eran notablemente más grandes de lo normal. El entrenamiento pulmonar obviamente formaba parte de mi rutina de entrenamiento físico, ya que sabía lo importante que era. Entrenaba con una calabaza como la que se muestra en el anime y también ideé mi propio método de entrenamiento, que incluía contener la respiración durante largos periodos. Ahora tengo unos pulmones potentes que espero que puedan soportar incluso la respiración solar. Había cubierto todos los fundamentos. Había entrenado mi cuerpo y aprendido a blandir la espada, lo cual era un eufemismo, ya que era campeón nacional de Kendo Sub-18 y también me había familiarizado con mis ojos. Lo único que faltaba era tener mi propio estilo de respiración. En pocas palabras, pude aprender la habilidad, pero no logré adquirir un estilo de respiración. Podía mejorar mi cuerpo a través de la respiración, probablemente era el mejor en eso porque tenía una enorme ventaja, pero fallé en crear mi propio estilo único de respiración. El concepto del estilo de respiración era simple. Inhalar grandes cantidades de aire y absorber el oxígeno. Esto aumentaba la cantidad de oxígeno en el torrente sanguíneo, otorgándole habilidades sobrehumanas. Yo pude hacer eso. Lo que no logré fue encontrar el patrón que diferencia cada estilo de respiración. Me di cuenta de esto pronto, pero creo que podría lograrlo después de ver a alguien usar cualquier estilo de respiración en acción. Por eso, tras los fracasos iniciales, me detuve en lugar de intentar encontrar la respuesta yo mismo. ¿Por qué perder el tiempo si podría encontrarla viendo pelear a un cazador de demonios una vez? Así fue como aprendí el estilo básico de respiración. Lo llamé respiración esteroide, porque es cierto y divertido. Todo lo que necesitas saber está en el nombre. Era un estilo de respiración incompleto que no tenía ningún atributo especial en particular, pero funcionaba bien para mejorar todas las estadísticas que tenía. Después de eso, finalmente decidí que era hora de terminar el arco de entrenamiento. Tenía exactamente la misma edad que tenía cuando morí en mi vida pasada. Tenía 13 años y 7 meses. También era la edad exacta que tenía Tanjiro cuando asesinaron a su familia, así que pensé que era el año perfecto. Tanto yo como el protagonista empezaríamos nuestra historia a la misma edad.
Así que a la edad de 13 años, comencé mi viaje. Mi objetivo principal era viajar al monte Fujikasane para la selección final este año y en camino, caza a algunos demonios. Así es, feos hijos de puta. Hora de venganza. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.